Hola, estamos aquí con Daniel Lacalle de España, que nos va a hablar sobre Libertad o Igualdad, que es un nuevo libro. El libro fue publicado en librerías el 19 de mayo, o sea que viene del horno, y vamos a estar rifando uno entre los que compartan este video. Daniel Lacalle es economista, es gestor de inversiones y escritor. Tiene varios libros y lo voy a dejar para que nos comente un poco sobre la temática que abarca en su libro. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Asociación Libre por esta oportunidad de comentaros un poco todo lo que tiene que ver con mi libro y explicar un poco la razón por la que decidí escribirlo. Si nosotros hablamos un poco sobre lo que está ocurriendo actualmente en esta era de lo que llamamos el COVID-19, una de las cosas que nos encontramos es que la inmensa mayoría de la gente piensa que las soluciones que se deben dar para un entorno de riesgo o un entorno como el que vivimos actualmente deben ser mayor intervencionismo, mayor participación del sector público, los gobiernos, aumentar los impuestos, imprimir dinero como gran solución, ¿verdad? Mi libro, Libertad o Igualdad, que está disponible en Amazon, en Kindle y, por supuesto, en papel. Una de las razones por las que se escribió era porque todas estas ideas mágicas se estaban presentando en Estados Unidos de cara a las elecciones. Si recordáis, con Alejandro Ocasio-Cortez, con el propio Bernie Sanders, etcétera. El libro se escribió para Estados Unidos. Lo que pasa es que después, cuando lo hicimos en español para toda la comunidad de América Latina y de España, lo que nos dimos cuenta era que la inmensa mayoría de los mitos que intenta desmontar el libro, de hecho, son muchas de las cosas que nos están intentando vender ahora mismo como solución ante la crisis del COVID-19. El libro, por supuesto, no se escribió en la crisis ni por la crisis del COVID-19, pero trata de todos estos temas. ¿Por qué es tan atractivo por parte del intervencionismo decirnos que la única solución es tomar todavía más elementos de nuestra libertad para arrebatar esa libertad y ofrecernos una seguridad que el intervencionismo no nos puede ofrecer? Fundamentalmente porque cuando cometemos el error, como le ha ocurrido a tantos países de la América Latina, de probar el socialismo, luego es muy difícil salir de esa trampa. Es muy difícil salir de esa trampa porque el socialismo se agarra a las estructuras de poder y utiliza tres factores muy importantes de cara a atender a los problemas. Lo primero es presentarse como una especie de Dios, como una especie de rey mago que puede ofrecer todo. Lo segundo es utilizar la demagogia y la manipulación cuando la realidad muestra que sus acciones consiguen exactamente lo contrario a lo que habían prometido. Y lo tercero, y esto es lo más peligroso, es la represión. Es decir, el socialismo primero se instala en el poder con promesas de cosas que no puede ofrecer. El segundo es que utiliza la demagogia y la manipulación para evitar que el pueblo conozca la realidad de la falta de efectividad de sus medidas. Y tercero, lo que utiliza es la represión para evitar y para quitarse de en medio las protestas de los ciudadanos. Si nosotros vemos, pues, por ejemplo, lo que propone en su libro El capital del siglo XXI, el señor Thomas Piketty, habla de una falacia absolutamente evidente, que la riqueza crece de forma prácticamente automática y sin ningún tipo de esfuerzo y que por lo tanto hay que expropiarla. Es una mentira bien evidente,
la mejor forma de rebatir ese argumento es decir, bueno, si la riqueza aumenta de manera exponencial y automática sin hacer esfuerzo, entonces los estados que acumulan entre un 30 y un 40% de la riqueza de un país cada año estarían generando tal cantidad de prosperidad y de riqueza que no tendrían que imponer impuestos. Y sin embargo es lo contrario. La realidad es que el Estado detrae recursos y detrae riqueza de la economía y no genera el efecto multiplicador que tanto le adhieren los keynesianos y que después es tan pobre. En esta crisis del COVID-19, una de las cosas que estamos aprendiendo es precisamente el fallo del estatismo más absoluto. Primero, tomar la decisión de ignorar la pandemia, de no gestionar bien algo que debería ser su competencia fundamental por parte del Estado, ¿no? La sanidad. No gestionar la pandemia, no prever la pandemia y además, una vez que eso ocurre, cerrar la economía por decreto. Cerrar la economía es una decisión que solamente un burócrata podía tomar sin entender las enormes ramificaciones a largo plazo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que menos mal que en economías como tantas de América Latina como en España, menos mal que el gobierno no tiene poder sobre la economía, porque si además de gestionar mal la pandemia y además de prever mal y además de dar mal la respuesta sanitaria, hubiesen tenido el poder económico, hoy, además de una crisis sanitaria, tendríamos una crisis de suministro y tendríamos hambruna, porque la incapacidad absoluta para gestionar y adaptarse a un entorno complejo ha sido tan atroz que lo último que deberíamos plantearnos es darle más poder a los gobiernos. Esta crisis no es una crisis del capitalismo, como dicen algunos, es la crisis absoluta del estatismo y de la decisión gubernamental de tomar mayor control, tanto a nivel sanitario como económico. Si hay algo que hemos aprendido de esta crisis también es que gastar más en sanidad, gastar más en general en cuanto a gasto público no es la solución. Países que tienen un menor gasto sanitario per cápita, como Corea del Sur, han gestionado muchísimo mejor la pandemia que países que tienen un altísimo gasto sanitario per cápita, como por ejemplo Bélgica o España, con muchos menos muertos y muchos menos infectados. Por lo tanto, no es una crisis de gastar mucho más y desde luego no es una crisis de intervenir mucho más. Países como España que van a implementar, que están implementando medidas de, entre comillas, estímulos enormes, con dinero público y con ayuda absolutamente ilimitada por parte del Banco Central, van a caer más del doble que muchas economías de América Latina que no tienen esa capacidad de tomar esos estímulos. En realidad lo que nos está mostrando toda esta crisis es que la falacia que se nos repite constantemente de que los problemas del ciclo económico se solucionan con más gasto y con más intervención gubernamental es eso, una absoluta falacia, una completa mentira. Pero, por supuesto, la idea mágica que se nos vende es bien clara. Tenemos una enorme batería de demagogos, políticos, comentadores, intelectuales que nos intentan decir que lo que hace falta ahora es socialismo. Imaginaos lo que sería esta pandemia en socialismo. No tenéis que imaginarlo, por otro lado. Tenéis el ejemplo de Argentina, tenéis el ejemplo de Venezuela, tenéis el ejemplo de los países en donde se están implementando políticas socialistas con un defecto absolutamente devastador. Ni controlar la pandemia, ni tampoco gestionar la economía de manera adecuada. La idea de que todo esto se soluciona imprimiendo moneda también es una falacia. Estamos viendo cómo las inyecciones masivas por parte de los bancos centrales no solamente no están funcionando, sino que tienen en muchos casos un efecto pernicioso, un efecto de desincentivo a tomar reformas estructurales. La política de los bancos centrales ha pasado de ser una política generada para que
ganar un poco de tiempo para que los estados mejorasen y fortaleciesen sus economías con reformas estructurales, a convertirse en una política que sirve de excusa para no llevar a cabo esas reformas estructurales. Es impresionante que nos digan que lo que necesitamos ahora es más control gubernamental cuando el nivel de imposición con los impuestos a niveles más altos en la OCDE de la historia, con a la vez el control gubernamental más alto, veamos este enorme fallo. Claro, un burócrata siempre piensa que los fallos generados por la burocracia se solucionan con más burocracia. Y un político siempre va a pensar que los problemas económicos se solucionan con más gasto. Y si no funciona es porque, desde su punto de vista, no se ha gastado lo suficiente. Las 3 falacias keynesianas, ¿no? Que es no se hizo lo suficiente, podría haber sido peor y hay que repetir. Eso es lo que estamos viviendo. Y es el momento en el que las personas que defendemos la libertad tenemos que poner cada vez más trabajo en recordarle a los ciudadanos que esos cantos de sirena que nos llevan constantemente a creer que la solución es entregar más libertad a cambio de una seguridad que no nos van a dar, son eso, cantos de sirena que nos llevan al precipicio. Tenemos una enorme oportunidad porque los ciudadanos de todo el mundo se han dado cuenta de que las empresas se han comportado de manera admirable en esta crisis. Se han adaptado rápidamente y no nos hemos encontrado con problemas de suministro, con problemas de acceso a bienes y servicios. Los que se han comportado de manera atroz han sido los gobernantes y cuanto más populistas y cuanto más intervencionistas, peor se han comportado. Además, utilizando constantemente la falacia de decirnos que hubiera sido peor si no llegan a estar ellos controlando la situación que, por supuesto, no han controlado. Debemos recordarle a la gente que esta crisis nos ha mostrado también que es mentira que la riqueza crezca de manera exponencial. Esta crisis también nos ha demostrado que es absolutamente falso que subiendo impuestos se vaya a solucionar todo. En España, por ejemplo, donde se han subido los impuestos en los 2 últimos años al trabajo, nos encontramos ¿con qué? Con que ahora el empleo está cayendo de una manera absolutamente desconocida. No solamente nos estamos encontrando con un aumento del desempleo, sino con un empeoramiento de la calidad del empleo. Destruir, al final, a aquellos que generan riqueza y generan prosperidad, no solamente es negativo para la economía, es negativo para todos aquellos que piensan en el gasto social, en políticas sociales, etcétera. Porque lo que demuestra es que cuando destruyes a las empresas y destruyes el entorno económico de libre mercado y de apertura, destruyes también el gasto social y lo destruyes de manera espectacular, dejando a los países muchísimo más pobres y a los más desfavorecidos más perjudicados. Así, lo que nos muestra esta crisis es que lo que necesitamos no es repensar el capitalismo ni cambiar el modelo económico. Lo que necesitamos es más capitalismo de verdad. Capitalismo de verdad significa un capitalismo donde el gobierno tenga una menor intervención en la economía constante. Un capitalismo en donde los bancos centrales no estén constantemente destruyendo el poder adquisitivo de la moneda de los ciudadanos. Es también, por supuesto, un capitalismo en donde la competencia, la tecnología y la innovación no solamente se fomentan, sino que también se lleva a cabo la destrucción creativa que permite que se genere ese progreso. La idea de rescatarlo todo genera no solamente zombificación de la economía, sino que genera también enormes problemas a medio y largo plazo, porque la mala asignación de capital en toda la economía se convierte en un escollo no solamente para la productividad, no solamente para los salarios, sino también para los ciudadanos más desfavorecidos.
El intervencionismo, el asistencialismo, no reducen la pobreza, se benefician de ella, se lucran de ella, viven de tener pobres. A los intervencionistas les preocupan tanto los pobres que crean millones de ellos cada año. Sin embargo, no puede existir, al contrario de lo que dice Piketty, no puede existir una persona que es más rica sin que los pobres sean más ricos también. Una de las grandes falacias es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Además de ser mentira, como muestro los datos en el libro, es imposible en capitalismo que un rico sea más rico si los pobres no son también más ricos. ¿Por qué? Porque son los clientes, porque son los consumidores, porque son las personas que van a participar del crecimiento de la empresa que esa persona haya creado, que esas personas hayan montado y desarrollado. Debemos, por lo tanto, recordárselo constantemente a los ciudadanos y recordarles constantemente que todos aquellos que les prometen igualdad, lo que en realidad les están prometiendo es represión. ¿Por qué utilizo el concepto en el libro de capitalismo social? Es verdad que ha habido gente que dice, me chirría el nombre. ¿Por qué? Porque los intervencionistas nos han arrebatado la palabra social que debería estar con los que defendemos la libertad, en las ideas de la libertad. Cuando los intervencionistas hablan de justicia social, en realidad de lo que hablan es de aleatoriedad política. Cuando los intervencionistas hablan de gasto social, en realidad de lo que hablan es de clientelismo. Por eso quería recuperar la palabra social para el capitalismo, porque es el sistema más social que existe. Lo que tenemos que combatir no solamente son las derivas socialistas que vemos en América Latina y en tantas partes del mundo, sino además las derivas totalitarias dentro del socialismo que son mayores. Nos están intentando convencer de que su modelo es el modelo nórdico. En el libro explico perfectamente cómo el modelo nórdico no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo que ellos promulgan. El modelo nórdico lo que tiene es un modelo capitalista de libre mercado donde se defiende a toda costa la propiedad privada y la libre empresa, y luego hay una política social que se decide no desde el poder político, sino desde la sociedad civil, en donde el poder político no decide cuál es la educación, no decide la sanidad y no es el gestor, decisor y además administrador del gasto público, sino que es profundamente libre, donde los funcionarios no son funcionarios de carrera y donde las personas en el poder político no toman las decisiones sobre qué es lo que se enseña en educación y qué es lo que se gestiona en sanidad. Es muy importante, por lo tanto, constantemente recordarle a los ciudadanos que los que nos presentan como corderos, en realidad son lobos con piel de cordero, que en realidad lo que nos quieren introducir es el totalitarismo. ¿Y por qué? El socialismo jamás ha podido ganar de manera democrática. El socialismo siempre se tiene que implementar desde la represión, sea la represión monetaria, destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, como se está haciendo en Venezuela o en Argentina. Al fin y al cabo no deja de ser la expropiación de la riqueza vía la destrucción de la moneda, y desde la expropiación fiscal, aumentando constantemente los impuestos. Por lo tanto, quiero terminar aquí. El libro es un libro no solo para que tengáis argumentos reales para desmontar los mitos y los cantos de sirena del socialismo. También es un libro de soluciones. Es un libro, como todos los míos, en el que lo que hablo es de oportunidades y de las enormes oportunidades que ofrece la tecnología, el cambio de patrón de crecimiento a una economía más sostenible, el cambio también demográfico que generan grandísimas oportunidades para prosperar. Es un libro, además, que desmonta la mentira de que cada vez estamos peor y que, además, lo que ofrece son las realidades de modelos factibles que existen en el mundo donde se aplican políticas
donde la inmensa mayoría de la gente tiene mayor prosperidad, mayor crecimiento y mayor empleo. Muchas gracias y ahora pues entramos en el turno de preguntas, de comentarios, lo que queráis. Bueno, en el libro, algo de lo que usted comenta es que en realidad el intervencionismo es lo que genera más desigualdad, porque si bien es cierto, el libro, como vos decís, plantea que, o sea, que sí, que hay una desigualdad, pero hace matices, digamos, entre por qué hay esa desigualdad. Y una de las cosas que menciona es justamente por el intervencionismo estatal. ¿Nos podría como ampliar un poco más ese tema? No hay mayor desigualdad que la desigualdad que existe entre los políticos y los contribuyentes. Entonces, pensadlo por un momento, los políticos que viven de todos los contribuyentes vienen y nos dicen a nosotros, no, el problema son las diferencias que hay entre los ricos y ustedes. No entre todos ustedes y nosotros que vivimos de los ingresos que generan los contribuyentes. Entonces, la utilización de la desigualdad no deja de ser una manera de enfrentar a la sociedad para generar mayor intervencionismo y mayor poder político. Pero sobre todo, la desigualdad en sí misma, la desigualdad mimética, no tiene ningún problema. Si yo tengo un compañero de trabajo o una compañera de trabajo que con su esfuerzo, con su trabajo, le va muy bien y tiene mucho éxito y gana mucho dinero, eso me incentiva a mí a trabajar más y a hacer las cosas con mejor y a aprender. Es un proceso de progreso, ¿de acuerdo? No hay nada malo en esa desigualdad. De hecho, la desigualdad por mérito a mí me parece que es maravillosa. No hay nada más evidente que por ejemplo, que Jeff Bezos o que Mark Zuckerberg se merecen el dinero que han podido acumular gracias a su esfuerzo y a su inventiva. Pero ¿cuál es la desigualdad más peligrosa? Todos los países socialistas la conocen, la desigualdad por afinidad política. ¿Quién es más rico que en Cuba que aquel que se acerca al poder y es cercano al Partido Comunista de Cuba y sin embargo todo el resto es pobre? ¿Quién sabe más en América Latina que en Venezuela lo que es la brutal desigualdad entre los que se llaman boliburgueses, entre los que están cercanos al poder y todo el resto de la población? Porque lo que hace el socialismo es igualar a la baja y además es extractivo. Por lo tanto, al destruir el crecimiento económico, lo que hace es constantemente hacer más pobres a la inmensa mayoría de la gente, mientras que una pequeñísima, ínfima cantidad de personas muy cercanas al poder político se convierten en multimillonarios. Es interesante que nos hablen en el socialismo de desigualdad cuando es muy difícil encontrar en las economías capitalistas, con toda la cantidad de riqueza que han generado unas personas u otras, es muy difícil encontrar a personas que hayan acumulado las fortunas que han acumulado personas como los Castro, la familia de Chávez, etcétera, etcétera, o la propia Cristina Fernández de Kirchner. Sí, bueno, otra consulta es, también en el libro hablas de que no estás a favor de lo que se está proponiendo recientemente por parte de algunos políticos y economistas de lo que es la renta básica universal. También entiendo que planteas una solución, digamos, que distinta a esta. ¿Nos puedes ampliar al respecto? El impuesto negativo. Piensa por un momento, ¿por qué los que defienden la renta básica universal están en contra de un impuesto negativo? Un impuesto negativo es una cantidad que tú recibes al trabajar superior al salario por el que se te paga para adecuar tu salario neto a lo que sería el equivalente a una renta básica, ¿verdad? ¿Por qué no quieren eso? Porque no hay mejor manera de crear clientes rehenes para el poder político que tener personas que dependan del asistencialismo del gobierno.
Porque fíjate que, si lo piensas, desde el punto de vista de ayudar a los más desfavorecidos, es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿No? Un impuesto negativo comparado con darle una subvención. Pero ellos, ¿por qué están siempre en contra de poner un impuesto negativo y sí están a favor de las subvenciones? Porque las subvenciones dan poder al político y las bajadas de impuestos dan poder al ciudadano. Esa es la razón. La renta básica universal, si lo piensas, es algo absolutamente maravilloso y maquiavélico para darle todavía más poder al poder político. Por un lado, ¿con qué se paga? Se paga con una moneda que se imprime constantemente y que va perdiendo valor adquisitivo. Por lo tanto, a los ricos y a los poderosos no les afecta. Segundo, saca de la cadena de progreso a una enorme cantidad de personas que se ven abocadas a mantenerse dentro del sistema asistencial. En realidad es crear clientes rehenes y una subclase zombie que dependa del gobierno y, por lo tanto, crear votantes cautivos. Sí. Acá nos hacen una consulta. Dicen, un keynesiano argumenta que el gasto del Estado es una parte sustancial del cálculo del PIB y que si se disminuye afectaría la demanda agregada de productos dentro de su economía. ¿Qué respuesta, según usted, podemos darle a este tipo de personas? A este tipo de personas hay que responderle con el mismo argumento. El gasto más importante para el Producto Interior Bruto es el gasto de las familias, la inversión de las empresas y las exportaciones. Sin esos, el gasto público no sirve para absolutamente nada, nada más que para intentar. Por lo tanto, la demanda agregada es un concepto ridículo en el que el Estado no es el principal factor, sino que vive del resto. Piensa que en el Producto Interior Bruto, el gasto del Estado, ¿de dónde vienen los ingresos fiscales generados por quién? Por las familias, por las empresas. Entonces, el gasto del Estado no es el factor más importante. El factor más importante es el consumo de las familias y el consumo de las empresas. Sin ese consumo no existe el gasto público, porque el sector público vive del sector privado. Por lo tanto, la idea de que el gasto público es el factor que lidera el crecimiento económico y el aumento del PIB es una tontería, porque si eso fuera cierto, Grecia sería el país más rico del mundo. Piénsalo. En Grecia el gasto público llegó a ser más del 56% del Producto Interior Bruto. Si llega a tener el efecto multiplicador que los keynesianos le ponen, Grecia sería el país más rico del mundo. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice Mariano Arias, el asunto es que los socialistas vienen asociando los amiguismos de los banqueros y petroleros con los políticos como expresión de capitalismo. ¿Qué opina usted al respecto? Es que es una muy buena pregunta, porque en el libro una de las cosas que yo comento es cómo puedes por un solo momento pensar que el sector bancario, que normalmente es un brazo del Estado, es el que compra los bonos, es el que financia la enorme deuda pública, es el que financia las enormes infraestructuras públicas, y el sector petrolero, que son todo activos estatalizados, no tiene absolutamente nada que ver con el capitalismo, es estatismo. No tengo nada en contra, por supuesto, ni del sector financiero ni del sector petrolero, pero equiparar al sector petrolero y al sector financiero como, digamos, funcionamiento del mercado libre en competencia, no.
El sector financiero es el sector más regulado de todos y más intervenido, y el sector petrolero está completamente estatalizado. Son todo activos estatales. Sí, de hecho, en su libro usted también comenta respecto a, y por eso, o sea, lo de capitalismo social, respecto a que, bueno, el capitalismo, por así decirlo, también abarca lo que llamamos el crony capitalismo o, digamos, el capitalismo de amiguetes, que, digamos, se malentiende cuando vemos, digamos, empresarios que realmente no funcionan bajo las reglas del libre mercado, sino que son empresarios que a través, digamos, de contratos con el Estado o intervención del Estado, bueno, acá es muy común en Costa Rica que se dé este tipo de cosas con el sector agrícola y en creo que casi cualquier país del mundo se da también este tipo de cosas en el sector agrícola que es como los más proteccionistas. Entonces, me gustaría como que comentes respecto a, digamos, esa diferencia que vos Sí. haces en ese libro. El capitalismo, lo que llaman capitalismo de amiguetes, primero, yo no lo llamo capitalismo de amiguetes, lo llamo capitalismo de enemiguetes. Te voy a decir por qué, ¿vale? Es verdad que hay personas que tienen una serie de negocios que están muy cercanos al Estado y esas personas pues se mantienen en ese umbral del estatismo, que es lo que se llama crony capitalism, ¿vale? Sin embargo, la inmensa mayoría de esas empresas que se dice que están muy cerca del gobierno y que están beneficiándose de la actividad del gobierno, en realidad funcionan con el siguiente baremo. El Estado les permite sobrevivir, pero no les permite florecer, ¿vale? Si tú piensas en las grandes empresas que nosotros identificamos con lo que se llama el capitalismo de amiguetes, con el crony capitalism, la inmensa mayoría son empresas a las que el Estado deja básicamente sobrevivir, poco más. Y de hecho la mayoría de ellas son empresas zombies. Pero en cualquier caso, y vuelvo al punto del que hablábamos al principio, no podemos decir que eso es capitalismo, eso es estatismo. Son empresas que están alrededor del poder gubernamental, pero no están alrededor del poder gubernamental influyendo al poder gubernamental. Ahí es donde está el error. El poder gubernamental es el que tiene a esas empresas constantemente con la nariz por encima del agua y la boca por debajo, ¿sabes? Le permite respirar, pero no le permite salir. Bueno, acá también preguntan, ¿qué opinión le merece el patrón oro versus la tendencia en economía de abolir los bancos centrales y pasar no a un patrón oro, sino a una banca libre con dinero generado en bancos en un mercado en competencia? El patrón oro es muy difícil de implementar. ¿Por qué? Si nosotros tomamos todas las reservas de oro que hay en el mundo y vemos cuál es la masa monetaria en el mundo, sabemos que las reservas de oro del mundo no llegan a un 1-2% de la masa monetaria global. Por lo tanto, si mañana introdujésemos el patrón oro, se crearía una depresión económica sin precedentes, o el oro se dispararía a un precio que haría imposible que muchos países que no tienen reservas de oro tuviesen las más mínimas reservas, ¿no? Pero se pueden hacer, se pueden tomar medidas que limiten el exceso de intervención monetaria en la economía. Yo tuve el otro día, tenéis en mi canal de YouTube, una charla con John B. Taylor sobre los bancos centrales, y John B. Taylor creó lo que se llama la regla que limita la cantidad que se puede emitir con respecto a una serie de baremos técnicos absolutamente claros, en vez de dependientes de la aleatoriedad de las decisiones de los bancos centrales o de los presidentes o de los miembros de los bancos centrales o de los gobiernos. Lo que sí creo que es importante es que somos muy conscientes ahora mismo, por ejemplo, que el oro se está revalorizando y de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque
Los bancos centrales, a medida que aumentan la masa monetaria, también tienen que comprar más oro. Y el oro es una referencia y una reserva de valor muy importante. Pero es normal pues, que aparezcan las criptomonedas, etcétera, como alternativas. La banca libre es algo mucho más fácil de implementar y además mucho más efectivo, porque sabemos que funcionó. Tenemos la evidencia empírica de que la banca libre funcionó mucho mejor y de manera mucho más eficiente, evitando los incentivos perversos de depender de un banco central que está constantemente disfrazando los problemas estructurales con política monetaria. Eso es mucho más fácil de implementar y yo creo que vamos hacia ese camino a medida que el exceso de política monetaria se ve que genera retornos disminuyentes. Nos pregunta Nicolás Fuentes, ¿se ha manifestado las fallas de mercado en esta cuarentena? Entre otras cosas, precios excesivos de productos médicos, y si el control de precios ha demostrado ser nefasto, ¿cuál sería la solución? Bien, la solución es más oferta. No es que se hayan mostrado los fallos de mercado, lo que se ha mostrado es lo bien que funciona el mercado. Es decir, se genera a corto plazo una subida de precios, inmediatamente se ponen en marcha las cadenas de suministro que ofrecen esos bienes a unos precios más asequibles y en muy poco tiempo, en un tiempo récord, en menos de 2 semanas, esos precios se han adecuado a la realidad. Eso es una muestra de que los problemas que por supuesto se pueden generar, ¿no? Imagínate, ahora mismo, pues nosotros, antes de la crisis del COVID, pues no había una demanda muy importante de mascarillas. Pero claro, aparece la crisis y de repente la demanda supera en mucho a la oferta que existe. Los precios suben, inmediatamente aparecen centenares, miles de empresas que hacen esas mascarillas y las hacen más asequibles, más baratas y más eficientemente. Y el precio se reduce en un tiempo récord. Los controles de precios lo que hacen son 2 cosas. Lo primero es que ahogan la oferta. Entonces, el efecto que se genera de mucha mayor oferta ante una respuesta de precio desaparece. El segundo es que cuando los gobiernos imponen el control de precios, ¿qué es lo que generan? Lo que generan es todavía mayor escasez. Entonces, por un lado, no solucionas el problema de corto plazo y creas uno mucho mayor de largo plazo. Nos preguntan, ¿qué métodos podemos seguir los ciudadanos comunes y corrientes que amamos la libertad para abrir los ojos y la mente de aquellos que ven el liberalismo un mal superior que en el que vivimos con gobiernos de centroizquierda que nos han gobernado por décadas? Lo primero es estar constantemente recordándole a la gente los fallos de los gobiernos de izquierda. Porque uno de los problemas, al capitalismo siempre se le juzga por sus peores resultados y al socialismo siempre se le juzga por sus mejores intenciones. Cuando tú vas a un debate con un socialista y le dices, pero mira el historial de fracasos que tiene el socialismo, te dice, bueno, pero lo hicieron con buena voluntad. ¿Entiendes? Entonces, lo que hay que demostrarle constantemente es lo que yo hago en este libro, lo que hago también en Viaje a la Libertad Económica, que es primero partir de la base que su posición no es moralmente superior. Su posición es moralmente inaceptable, de hecho es inmoral. Y porque es el robo institucionalizado. Y segundo, que además no funciona. En su libro también sé que comenta respecto a los países escandinavos, que de hecho es una falacia muy frecuente que usan hoy en día los de izquierda, ¿verdad? Para obviamente desmarcarse un poco de lo que es el socialismo latinoamericano, que o sea, creo que es como inevitable ver el desastre que es. Entonces, pues han utilizado de nuevo, es que proponemos un socialismo como el de los países escandinavos. Claro.
Es que en la propia palabra socialismo escandinavo es una falacia. Y por eso, ¿por qué? Si vas a los países escandinavos son líderes en libertad económica, tienen menores impuestos a las empresas, al patrimonio, que la mayoría de los países europeos. Además, defienden la propiedad privada a toda costa y tienen una sociedad civil que controla un gasto social en el que la penalización por el exceso y la penalización por el abuso en la utilización de los servicios públicos es completa y absolutamente calvinista. Entonces, se utiliza la falacia de los países nórdicos porque ningún socialista puede ir a nadie y decirle, es que yo lo que quiero hacer es implementar el modelo cubano o el modelo venezolano, porque claro, nadie les votaría nunca. Entonces se tienen que buscar el ejemplo de un país, primero, que está muy lejos, segundo, que muy poca gente haya visitado, muy importante, tercero, pequeñísimos, unos países muy pequeños. Entonces, es extrapolar un modelo en el que estás olvidando lo más importante, que es que los países nórdicos implementaron medidas socialistas y se metieron al borde del colapso y cambiaron a un modelo de mercado libre completamente que defiende y que a toda costa y por encima de todo la propiedad privada, la seguridad jurídica, la seguridad inversora y la libertad de empresa. Por encima de todo. En el libro tenéis toda la ristra de, digamos, de argumentos para desmontar la falacia del modelo nórdico que Gustavo Petro o los de Frente Amplio intentan utilizar de vez en cuando. O siempre. No te oigo. Tienes que quitar el mute. Listo. Que, bueno, nos pregunta acá Manuel Araya que cuál es su opinión de los liberales progresistas en general. Pues, como hemos visto, en algunos casos sí defienden el libre mercado, pero a veces también hay contradicciones cuando se trata, digamos, de intervención del Estado, digamos, en otro tipo de campos. Como por ejemplo... Como por ejemplo, cuando sí están a favor, por ejemplo, de que, digamos, la Caja Costarricense, no sé cómo se llama, digamos, el Seguro Social, como que pague ciertas cosas a ciertos grupos, digamos, no sé, Sí. LGTBI o cuestiones por el estilo. O, por ejemplo, cuando está de acuerdo en que el Estado, mediante la educación, digamos, o estatal, promueva ciertas ideas, digamos, y sea intolerante con otras. Bueno, a ver, una cosa es que el Estado provea de ciertas garantías o de ciertas facilidades para que las personas más desfavorecidas tengan acceso a una serie de bienes y servicios, y eso es perfectamente adecuado como parte precisamente de una economía liberal en la que es la sociedad civil la que decide que una parte de nuestra riqueza se dé a las personas más desfavorecidas. Una cosa es eso y otra cosa es el liberalismo progresista. El liberalismo progresista es un oxímoron, ¿vale? Porque ¿qué significa progresista? Progresista significa que la persona o las personas que lo defienden se arrogan la idea de cómo y de qué manera se tiene que progresar. Cuando el progreso es precisamente la interacción entre los agentes libres en un proceso en el que se da la destrucción creativa y también se da el mérito y el crecimiento por innovación, mérito y prosperidad. Bien, por lo tanto, no pasa absolutamente nada con que el Estado provea de una serie de bienes y servicios a los
las personas más desfavorecidas siempre que se evite que sea un incentivo para que esas personas se queden en la pobreza y se queden fuera del sistema. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el Estado decida qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué tiene el Estado que decidir qué es bueno y qué es malo? ¿No? Para eso no lo tiene que decidir porque se convierte en, no es estatal, es político. Es mucho más serio defender, por ejemplo, pues que el Estado sea el puro administrador de lo que decide la sociedad civil. Eso es otra cosa distinta. Y en el que el poder político no elige ganadores y perdedores, porque el poder político, a la hora de elegir ganadores y perdedores, comete dos errores extremados. El primero es que es muy malo a la hora de decidir ganadores, como conocemos en toda América Latina. Y el segundo, y más peligroso, es que es mucho peor a la hora de dejar caer a los perdedores, a los que mantiene constantemente zombificados. Tienes que quitar el mute. Disculpe. Nos pregunta Carlos Bustamante si no están entrando los países nórdicos al mismo ciclo de libertad económica, estado de bienestar, libertad económica. No, los países nórdicos no empiezan por el estado de bienestar. El estado de bienestar es una consecuencia de la prosperidad, de la riqueza y del crecimiento y del empleo. ¿De acuerdo? Entonces, el estado de bienestar en sí mismo no se sostiene sin frugalidad, presupuestos razonables, penalización constante del abuso y de la utilización equivocada de los recursos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los países nórdicos son muchísimo más alejados del socialismo de lo que nosotros nos imaginamos. Quiero aprovechar para felicitarle sus Seguiré preguntando yo. cumpleaños a Yulisa. Felicidades a Yulisa. Yulisa, que está cumpliendo años hoy. Está cumpliendo años hoy. Felicidades. Gracias. Si hay más preguntas, las comentan ahí, si no voy a seguir preguntando yo, que es que yo oí el libro y por eso te comento, digamos, respecto a algunos temas que vi que trataba. Bueno, acá preguntan, ¿cómo ve el impuesto flat tax y los llamados, versus, digamos, los llamados impuestos progresivos? Yo creo que un flat tax es mucho más progresivo y es mucho mejor que los impuestos mal llamados progresivos. Porque en realidad, si lo piensas, los impuestos llamados progresivos no dejan de ser una penalización al mérito, ¿no? Si lo piensas, ¿por qué una persona que gana 100 tiene que pagar más del 50% de sus ingresos en impuestos y una persona que gana 90 tiene que pagar el 30%? ¿Verdad? No tiene ningún sentido. ¿Y cómo se ponen esos baremos? Un flat tax, se ha demostrado en muchos países que funciona, tiene mucho más sentido. Y además, los países nórdicos, vuelvo a ver, tienen un sistema mucho más curioso de lo que la gente se piensa. Por ejemplo, los países nórdicos, ¿qué es lo que tienen? Tienen bajos impuestos a las empresas, bajos impuestos al patrimonio y unos impuestos que son muy razonables a la renta. ¿Qué es lo que tienen muy alto? Los impuestos indirectos, el impuesto al valor añadido, los impuestos verdes, etcétera, etcétera. Interesante. Bueno, antes de que iniciáramos la conferencia estaba conversando con la calle sobre esto. Es que acá nos dice Mariano que cómo hacemos para que nos manden un par de cajas de libros a Costa Rica. Le estaba comentando que íbamos a gestionar ese tema, pero si quieres vos le respondes para que nos traigan más cerca acá a Latinoamérica.
El libro se puede pedir, está disponible a través de Amazon, ¿de acuerdo? Pero la forma más sencilla es, por supuesto, vía Kindle o vía electrónica en Planeta de Libros, en Amazon, en Apple, está en todas las plataformas digitales. En papel lo tienes también vía Amazon y espero que llegue a librerías. Es difícil en América Latina porque, os voy a decir la verdad, porque la mayoría de las librerías en América Latina no quieren libros liberales, ¿vale? Pero lo tienes en cualquier plataforma digital, te lo envían. Bueno, les recuerdo que de hecho entre los que compartan este video en Facebook vamos a rifar uno, que de hecho lo mandamos a comprar por Amazon. Y yo podría, si tienen interés, mandarles a traer el libro si me lo piden, y así mando a traer más. Si me escriben nada más o escriben a la página. Pues muchísimas gracias. No sé si... Ya vamos, veo que ya no hay, pero para ir terminando, bueno, acá nos ponen que lo compraron en Madrid. Bueno, en Madrid sí, obviamente va a estar. en Madrid está en todas las librerías, preguntan, pero en América Latina lo más fácil es vía Amazon. ¿Podrían leyes más duras anticorrupción parar esa corrupción que se ha hecho parte intrínseca del quehacer público? No, porque las leyes anticorrupción están puestas por los mismos políticos que incurren en la corrupción, ¿no? Si el problema es darle más poder al poder político. Si el poder político no está mal, no hay ningún problema cuando el poder político está ¿para qué? Para facilitar, para administrar, bien. El problema es cuando nosotros le damos más poder al poder político pensando que van a ser como Reyes Magos que regalan muchas cosas y entonces no funciona. Y además entra el problema de la corrupción. La mejor manera de que la corrupción se reduzca es que los fondos que pasan por aleatoriedad política sean muy pocos. Por eso, volvemos al tema de los países nórdicos, países con enorme libertad económica, en donde el poder político no gestiona, no decide dónde van los recursos públicos. Hay toda una estructura que viene de la sociedad civil y que no depende de la decisión aleatoria del poder político. Bueno, ayer comentaba con los miembros de Libre que los keynesianos de hoy en día no solo promueven, digamos, a Keynes, sino que lo malentienden, porque con respecto, digamos, a ahorita en pandemia, muchos proponen el tema del gasto, pero ni siquiera lo hacen como lo proponía Keynes, digamos, como una medida inmediata de reactivación y que fuera un gasto, digamos, por así decirlo, de inversión, sino que incluso lo toman como de gasto por gasto, incluso siendo corriente, ¿verdad? Ahí nosotros comentábamos que además de que eran keynesianos, malentendían a Keynes y llegaban a proponer cosas incluso peores. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, el problema de la interpretación de Keynes es muy sencillo. La teoría general del dinero es un libro que no tiene ninguna cifra y es un libro filosófico. Y efectivamente, en la teoría general del dinero, lo que hace Lord Maynard Keynes es hablar de que que cuando el Estado invierta en actividades con rentabilidad económica, ¿eh? Y que con los beneficios generados por esa rentabilidad económica, eso luego reduzca el gasto y la deuda pública, y además que en época de bonanza el Estado debe ahorrar y bajar los impuestos. Entonces, los neo-keynesianos
olvidan, no es que la olvidan, la ignoran la parte de rentabilidad económica, olvidan la parte de ahorrar en tiempos de bonanza y olvidan la parte de bajar impuestos. Para los neokeynesianos el Estado siempre tiene que gastar, 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 en bonanza gastar más, en depresión gastar mucho más y, por supuesto, como ya han decidido que cualquier gasto corriente ya lo llaman inversión pública, cualquier cosa, pues entonces, la verdad, bueno, pero en realidad no es que se malinterprete a Keynes, es que se manipula, se manipula un libro que se escribió en cualquier caso cuando el Estado no pesaba ni un 20% del Producto Interior Bruto. Para ir cerrando, hoy también escuchaba que en una radio de Costa Rica mencionaban el hecho de que Adam Smith promovía la competencia y que, según ellos, la historia ha demostrado que era la cooperación lo que funcionaba. Bueno, lo primero que yo pensé es que el libre mercado es cooperación total, ¿no? Pero me gustaría escuchar qué opina usted respecto a eso, ¿verdad? Eso de que tratan de poner, bueno, Adam Smith dice que promueve la competencia, lo cual está mal porque lo que funciona es la cooperación. A mí me pareció eso, pero... Es una tontería. Es una tontería. Primero, el libre mercado es cooperación y la competencia es cooperación. ¿De acuerdo? Que el hecho... la razón por la que odian la competencia es porque odian el mérito y odian la posibilidad de equivocarse. Claro. La cooperación no es donación, no lo ha sido nunca. Lo que piensan ellos que es cooperación es una competencia abierta y leal, claro, como la que hay todos los días en la inmensa mayoría de los sectores. La idea de que el progreso se genera vía cooperación en la que nadie gana y nadie pierde es completamente falsa, por definición. Por definición, la única manera en la que progresamos es cuando unas personas fracasan, se aprende de ello y presentan nuevos proyectos en los que crecer y en los que mejorar. Bueno, yo siempre cuando alguien, por ejemplo, me comenta de, no, es que, por ejemplo, tal país es más socialista, bueno, es un ejemplo de socialismo, siempre los mando a ver el índice de libertad económica, ¿verdad? Porque ahí generalmente, por ejemplo, en Costa Rica, me imagino que pasa igual en España, cuando uno ve ciertos países que ellos mencionan tienen más libertad económica que los países en los que uno vive, ¿verdad? Entonces, al final, si ellos están proponiendo seguir el ejemplo de XY país, y ese país tiene más libertad económica, en realidad están proponiendo más liberalismo, pero lo están tratando de hacer. No están proponiendo más liberalismo, no. Lo que están es utilizando un subterfugio para después introducir el totalitarismo. No se trata de que ellos en realidad quieran si ninguno de estas personas quiere el modelo nórdico, a una persona como Gustavo Petro o a una persona como Cristina Fernández de Kirchner o a los líderes de Frente Amplio o los de Venezuela, los que quieras. Los países nórdicos, ellos en esos países estarían en la cárcel. No, esas personas no defienden un modelo, lo que están es utilizando un subterfugio, ¿no? Están utilizando un subterfugio, es como la bruja que te enseña una jugosa manzana y te dice muerde la manzana y luego en realidad es un veneno, ¿sabes? Nada más. Sí. Una consulta que nos hace más o menos dice como qué retos tenemos liberales post pandemia, ya que bueno, esta pandemia ha, por así decirlo, dado más poder al Estado en bastantes ámbitos en realidad. No, en realidad lo que tenemos es una oportunidad de oro, que es mostrarle a la gente lo que ya ha percibido, que han sido las empresas las que han funcionado de manera admirable y los gobiernos los que han fallado de manera absolutamente descomunal.
Bueno, ya ahora sí, para no robarte más tiempo, me gustaría que cerraras, diga, o sea, explicando por qué o cómo, digamos, porque el libro dice libertad o igualdad, pero yo entiendo que por lo que leí, pude leer del libro, el libro en realidad no es que ignora el tema de la igualdad, sino que propone y soluciones a la, digamos, igualdad, creando también riqueza, porque normalmente los economistas que hablan de, o sea, que están ahorita muy de moda, que hablan del tema de desigualdad y la reducción de la desigualdad, pues las recetas que promueven realmente al final sí puede llegar a, quizás, ¿verdad? Porque tampoco lo creo, a reducir la desigualdad, pero paran, por así decirlo, la creación de riqueza y entonces hacen a todos más pobres. De hecho, a mí me parece muy interesante el caso, por ejemplo, de Chile, en el que supuestamente todo esto se hizo por el tema de la desigualdad, todas las marchas que hubieron, pero realmente cuando uno ve, Chile es el país de la OCDE donde hay más movilidad social, entonces uno dice, bueno, más bien desde que se implementó este sistema se viene reduciendo la desigualdad. Ellos dicen, hay mucha desigualdad, pero no toman en cuenta que en realidad antes había más desigualdad y que se viene reduciendo. Claro, a ver, la igualdad no puede ser un objetivo porque es una consecuencia. La igualdad, la movilidad social, es consecuencia ¿de qué? Del crecimiento, la prosperidad y el empleo. Por lo tanto, los que ponen como pilar primero, como objetivo único la igualdad, lo único que pueden hacer es igualar a la baja. Cuando hablamos de Chile, por ejemplo, hablamos de un país en el que índice de Gini, el 40% de la población tiene un nivel de desigualdad, o sea, lo que es un país en el que el 60% de la población tiene un alto nivel de igualdad. Bueno, se puede mejorar, ¿vale? Pero estamos hablando de una alta proporción de igualdad. Y lo que tenemos que hacer es tener muy claro que la igualdad solamente puede venir del crecimiento, del empleo y de la prosperidad. Que cuando lo que ponemos como objetivo único es la igualdad, que es lo que hace el totalitarismo, lo único que son capaces de hacer es igualar a la baja. Y que además, una vez que igualan a la baja, generan todavía mayor desigualdad, como hablábamos antes, Cuba, Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la pequeñísima proporción de personas que están cerca del poder político son multimillonarios y el resto son absolutamente pobres. Muchas gracias a todos. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta videoconferencia. La verdad es que hemos aprendido muchísimo y yo creo que todos quedamos con muchas ganas de leer el nuevo libro. Yo creo, estoy hojeando los temas y pues, bueno, me leí el primer capítulo. Eh, la verdad es que creo que hay que leerlo no solo porque está respaldado en datos, sino porque algo que me gustó mucho es que utiliza muchos ejemplos empíricos, o sea, de la vida real, en el libro de, bueno, en este país esto y esto es lo que está pasando. Y bueno, yo creo que la realidad no se puede ignorar. Entonces, yo les recomiendo el libro y, no, ya para terminar, que compartan el video porque se pueden ganar. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, que tengáis un gran día, seguid defendiendo la libertad y espero que os guste el libro. Muchas gracias. Gracias.